Hola a todos, en este video vamos a desarrollar nuestra pieza de práctica número 13 en Autodesk Inventor 2022, la cual va a ser esta. Esta pieza es un jarrón y para realizarlo vamos a aplicar la revolución. En este caso estaríamos dibujando solamente la mitad de la pieza del boceto que nos dan, para luego estar agregándole justamente un grosor de la pared, que va a ser este caso de 4.4 milímetros, y luego haríamos la revolución. Entonces vamos a empezar creando una nueva pieza y voy a iniciar un boceto yo lo voy a hacer en el plano YZ. Entonces voy a empezar en la parte superior y voy a empezar a dibujar hacia abajo. Entonces lo primero que voy a dibujar es este trazo de acá, el cual tenemos la información que sería desde la mitad hasta el borde, vendría a ser 35, justamente porque estamos utilizando solamente la mitad. Pero lo que yo voy a hacer es dibujar solamente hasta este punto, el cual es el centro del arco de radio 5. Por lo tanto solamente estaría considerando una distancia de 30 milímetros. Y esta se va a ubicar a una altura de 160 milímetros. Entonces es lo primero que voy a dibujar. Voy a dibujarlo por acá. Sería de 30. Y a una altura de 160 milímetros. Bien, ahora vamos a seguir con el arco, que era de 5. A ver. El arco era de 5. Le sigue un arco de 12. De esta manera. Ahora, a cada trazo que yo haga voy a ir añadiendo la restricción de tangencia. Listo. Tenemos una recta ahora que es de 13.7 y le sigue un arco de radio 12. Entonces tenemos una recta de 13.7 y un arco de 12. A estos dos trazos también le vamos a agregar la tangencia. Listo. Ahora tenemos, luego del arco de 12 tenemos acá una recta, la cual en este caso no tenemos las medidas, pero cuando hagamos las demás restricciones del boceto se va a acomodar. Tenemos una recta y un arco de radio 16. Entonces vamos a dibujar la recta. Más o menos por acá. Y seguidamente un arco de radio 16. Listo, vamos a seguir agregando las restricciones de tangencia. Bien, ahora lo que tenemos es un arco de radio de 124.8 y le sigue un arco de 9 milímetros de radio. Entonces vamos a agregar eso. Tenemos que es de 124.8 y tenemos un arco de 9. Vamos a agregarlo de nuevo, el de 9. Listo. Seguimos agregando las tangencias. Ahora, de este de 9 tenemos otra recta. En este caso es una recta pequeña. Le sigue un arco de radio 5 y finalmente se cierra la figura. Entonces vamos a agregar esos últimos. Tenemos una recta, un arco de 5. Tenemos este arco de 5 y finalmente vamos a bajarlo un poco todo. Vamos a agregar primero la tangencia. Vamos a bajar ahora sí toda la figura y vamos a cerrarla de esta manera y le agregamos la última restricción de tangencia acá. Listo. Entonces en este momento ya tendríamos el borde, pero nos falta todavía agregar algunas restricciones más
que tenemos por acá. La primera es esta. Tenemos que desde el punto medio hasta el extremo del arco de radio de 9 tenemos una distancia sería de 55.3 entre 2, porque estamos considerando solamente la mitad. Entonces vamos a hacerlo, vamos a agregarle esa J, sería desde aquí hasta el extremo del arco, pero como no puedo seleccionar un punto, lo voy a hacer al punto central. Por lo tanto sería primero agregarle 9, ya que sería justamente ese radio extra, más, y ahora sí añadimos el valor, que es de 55.3 entre 2, tal como dice aquí, 55.3 entre 2. Entonces aceptamos y listo. Ahora el segundo dato que podemos agregar es este de acá, que es el punto central del arco de R.9 hasta la base va a ser de 21.7. Entonces vamos a agregarlo, es 21.7. Listo. Otra restricción que vamos a agregar es esta, del punto central de R16, del arco de R16 hasta el arco de R9, punto central, va a tener justamente una longitud de 59.7. Entonces vamos a agregarlo, 59.7. Listo. Tenemos por acá también otra restricción más, la cual va a ser justamente la que es relacionado a este ángulo. Al tomar solamente la mitad sería un ángulo de 60 y sería justamente una recta que parte desde donde acaba este arco de R16 y se estaría uniendo hasta este punto que está a una altura de 34.1. Entonces vamos a agregar eso. Estaríamos dibujando una recta que empieza desde donde acaba el arco, vamos a ver, es en este punto. Entonces vamos a dibujar una recta en este punto, más o menos por acá. Este punto con respecto a la base va a ser de 34.1 y el ángulo que va a formar justamente va a ser de 60. Bien, ahora nos quedan todavía agregar algunas cuotas que en este caso ya no se encuentran en este boceto. Uno de ellos es que desde el punto del punto central del arco de R5 hasta el central de R9 va a ser de longitud 5, así que vamos a agregarlo, es decir, de este punto hasta este punto va a tener una longitud de 5. También estos dos puntos que son de los centros de los arcos de radio 12 van a estar en una misma línea vertical, lo cual lo podemos realizar con esta opción. Listo, es esta acá, según el plano que yo he elegido, y con ello prácticamente ya lo tendríamos. Entonces vamos a hacer un desfase que sería justamente la cara interna para el grosor de 4.4. Este desfase va a ser de 4.4, entonces agarramos desfase, seleccionamos y escribimos 4.4 y listo. Ahora vamos a borrar las líneas que no nos van a servir, como esta acá tampoco nos va a servir, esta recta tampoco, esta tampoco, y listo. Entonces ahora sí, vamos ahora a centrarnos en este apartado de acá, que sería lo último que habría que hacer antes de hacer la revolución. Nos dice lo siguiente, ¿no? Que tenemos que hacer un borde en este caso, que al final va a tener, que hacia el final va a tener una longitud de 15.5. Entonces vamos a agregar eso. Voy a borrar esta recta de acá. Voy a también borrar esta restricción. Y vamos a más o menos añadir, vamos a mover este punto por acá. Entonces nos dice lo siguiente, vamos a dibujar de esta manera. Una recta así. Y tendríamos que desde este punto hasta el final valdría 15.5, pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente, desde este punto hasta el medio sería 15.5 menos 5. Bien, ahora
desde este punto hasta este punto de acá, es decir, justamente el dato de acá, de este punto hasta este punto tiene que ser 8.9. Entonces vamos a agregarlo, 8.9. Voy a recortar esta recta que ya no nos va a servir. Y estaríamos añadiendo nuevamente dos valores que se nos ha borrado, el cual primero es la altura, que recordemos que era de 160. Y la segunda era la relación entre este punto y justamente esta recta inicial, el cual va a ser justamente desde aquí, que era de 30. Y listo, ya tendríamos terminado la figura. Acá tenemos que alargarlo. Y listo, terminamos el boceto. Y ahora sí ya podremos hacer la revolución. Seleccionamos el área y el eje, que vendría a ser justamente esta vertical, y aceptamos. Y de esta manera ya tendremos terminado el jarrón tal y como está en el boceto. Bien, eso sería todo por este video. Muchas gracias por verlo y será hasta una nueva oportunidad.